Apláudaselo, déselo fuerte, porque tenemos un Dios fiel, un Dios que nos ama, un Dios que tuvo cuidado de ti esta mañana para que estuvieras aquí, para que tú pudieras reconocer la soberanía de Dios. Alábale y bendícele, porque Él es digno de gloria, de honra y de todo honor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos, Señor. Te adoramos en esta hora, papá. Levantamos nuestras manos, reconociendo tu soberanía y tu fidelidad. Aleluya. Amén. Bendiciones. Pueden tomar su lugar. En esta linda mañana queremos saludar a todos aquellos que a través de estos medios nos están viendo. Gracias por la fidelidad que ustedes tienen cada domingo de venir a buscar su alimento espiritual, porque venimos a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que es digno de toda alabanza, de todo honor y de toda gloria. Y nosotros estamos aquí porque nosotros necesitamos venir a decirle a Él lo que Él es en nuestras vidas, reconocerle como ese Dios maravilloso que un día tuvo misericordia de ti y de los tuyos, y que hasta hoy sigue siendo fiel. Él es un Dios fiel. Así es que queremos saludarles a todos aquellos que a través de estos medios nos ven aquí y en otras ciudades. Queremos decirles que les amamos, que es una bendición poder tener la oportunidad de seguir sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y a la iglesia local queremos darles la bienvenida. Y queremos preguntar si alguien nos visita el día de hoy o todos somos de casa. Si usted nos visita, me gustaría que levantara su manita ahí para saludarle, conocerle. A ver, allá tenemos visitantes en la parte de atrás. ¿Gustan ponerse de pie, por favor? ¿Alguien más nos visita? Por acá vimos otras manitas. ¿Se pone de pie, por favor? Queremos saludarles solamente. Gracias por ponerse de pie. Iban a acercarse uno de los sugieres. La congregación les dice: bienvenidos. Estamos muy contentos. Acá está otra persona en la parte de atrás. Hoy tenemos 2, 3, 4, 5 visitantes. Estamos muy agradecidos con Dios porque la iglesia sigue trabajando. Aunque hoy se ven un poquito más de lugares por ahí vacíos, espero en Dios que no sea por causa ni de enfermedad ni de alguna cosa que les evitó venir. Venir al templo es algo donde nosotros podemos gozarnos como familia en Cristo. Venir al templo es donde nos alimentamos espiritualmente, donde reconocemos que estamos bajo autoridad, tanto de Dios como de nuestros mentores. Así es que yo le felicito esta mañana, porque usted decidió venir y empezar su domingo en este lugar. Que Dios tenga para usted una palabra exacta en este día, que llegue a su corazón en tierra fértil. Que Dios me las bendiga. Nuestra hermanita se quedó aquí de pie, no sé si no han venido a traerle su... ¿Ya? Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes algo muy hermoso del corazón de Dios, que ha estado tratando conmigo desde hace algún tiempo. Yo quiero hablarle hoy del Dios que usted tiene. Ese Dios fiel que en su vida ha hecho la diferencia en muchas cosas. Mucha gente en la actualidad está hablando de todo lo que hemos pasado en estas últimas fechas, en estos últimos años, pero la verdad es que durante todo ese tiempo, el Dios que está con usted y el Dios que está conmigo nos ha sostenido. Es un Dios verdadero. ¿Sabe? Hace 43 años yo tomé la decisión de recibir a Cristo como mi Salvador. Y hace 43 años recibí una promesa de Dios. Y yo te voy a decir que cuando yo recibí a Jesucristo, pude ser hija de Dios, ya no criatura. Entonces, ahí entró una revelación a mi vida de que yo ya no era cualquier persona, porque ahora yo le pertenecía a un reino, a un Dios verdadero que iba a cambiar todo mi existir. Y yo quiero decirle que así fue. Yo dejé un reino de maldad, de tinieblas, de pecado, para entrar a un reino de luz, de vida y de promesas de Dios para sus hijos. Porque le quiero decir algo esta mañana: Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios solamente desea hijos. Así es que no podemos decir que porque mi papá y mi mamá son pastores o porque mi familia va a la iglesia cristiana, yo voy a alcanzar ahí algo de salvación. La salvación es personal. La salvación es algo que nosotros tenemos que decidir en nuestras vidas, darle a Él
su soberanía y su lugar en nuestras vidas. Una de las primeras cosas que aprendí cuando vine a los pies de Cristo es en Romanos, si me gusta acompañar, 8, en el versículo 17. Ahí aprendí que ya no era del montón, sino del monte de Cristo. Y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí aprendí que yo, la única manera en que podía ser hija y coheredera de Dios, juntamente con Cristo, era teniendo la salvación en mi alma. A través de un genuino arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de dirección en mi vida. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos, y escuche lo que Dios le dice esta mañana, fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y daré pues hombres y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Y diré al norte de acá y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra, y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Esta palabra llegó a mi corazón como una revelación cuando me convertí y me di cuenta que mi hacedor era mi Dios. Que papá y mamá habían tenido mucho que ver en el propósito de Dios para mi vida, pero quien realmente me formó en el vientre de mi madre era Dios. Y que Dios tenía para mí cosas grandes si yo empezaba a vivir en su voluntad. Y entonces la primera promesa, apúntele para sus vidas, es: estoy contigo. Tú tienes un Dios que está contigo en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Y ese Dios ha estado contigo durante esta pandemia. Y ese Dios ha estado contigo en tus pérdidas. Entonces, decir, ¿cómo? ¿Cómo es que Dios ha estado conmigo? Sí, porque Él te ha sostenido. Y a pesar de lo que ha sucedido y a pesar de lo que ha pasado, Él nunca te ha dejado. Ha sido un Dios fiel que ha visto la manera de consolarte, de amarte, de hacerte crecer espiritualmente. Las pruebas son una oportunidad para madurar y crecer espiritualmente en Dios. Entonces, ese Dios poderoso que está conmigo, ese Dios de Isaías, que me dice que no temas, que donde yo ande Él va a estar conmigo, fue la primera promesa que yo recibí para tomar la identidad como hija de Dios. Una identidad que es tuya, que nada ni nadie te la puede arrebatar. Que así vengan los pensamientos que vengan de gente exterior, de familia, que te dice que tú no eres, que tú no sirves, que tú no puedes. Dios te miró con amor, te escogió y no te desechó. Y eso también viene en Isaías. Él te escogió y no te desechó porque tenía un propósito grande en tu vida para hacer de ti su obra maestra. Para que tú fueras el que extendiera su reino aquí en la tierra. Yo dije, wow, Dios, yo soy parte de eso. Muy recién convertida no lo entendí, pero conforme empecé a caminar en Él, me di cuenta que Dios tenía propósito en mi vida para hacerme parte de poder vivir en el reino de Dios aquí en la tierra y llevar el reino a los demás. La segunda promesa que Dios me dio: nunca te dejaré. Ahí mismo en Isaías 41, nomás nos regresamos unos capítulos. En el 41, en el versículo 9 y 10, el Señor nos dice: porque de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Cada uno de nosotros hemos sido llamados de diferentes partes.
De hecho, ayer podía comprobar cuánta diversidad de gente vive en Nuevo Laredo, que no es de Nuevo Laredo, pero Dios la plantó aquí con un propósito. Usted está aquí porque Dios lo plantó con un propósito. Nunca diga, no sé por qué vine a esta ciudad, no sé por qué estoy en Ágape. Yo quiero decirle esta mañana que usted está en el lugar donde Dios le ha plantado, porque ahí le quiere prosperar, porque ahí le quiere ser parte de su reino. Y entonces dice, mi siervo eres tú, nos está diciendo, nosotros somos sus siervos. Dice, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y aquí viene una promesa que dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenemos un Dios que siempre, no de vez en cuando, va a estar con nosotros y nos va a ayudar. Y tenemos un Dios que va a hacer justicia en nuestras vidas. Aunque el mundo no sea justo, aunque la pareja con que vivimos no sea justo, aunque los hijos no sean justos con nosotros, tenemos uno que hace justicia en nuestras vidas. Tenemos uno que va viendo por el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Pero para que ese propósito se cumpla, ¿qué hacemos, pastora? Tenemos que estar en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado y con la gente adecuada. Era algo que Dios me revelaba durante estos días y me decía, nos quejamos tanto de lo que estamos viviendo, nos quejamos tanto de lo que está pasando, de las pérdidas, de la falta de trabajo, de las cosas que están viendo con nuestros ojos naturales. Y yo he sido un Dios que los he guardado, que los he sostenido, que hasta aquí no ha habido un día que no tenga dónde dormir, qué comer y qué vestir, porque Él es fiel. Él es justicia en nuestras vidas. Cuando yo leía esta palabra y veía que Él es mi justicia, muchas veces cuestionamos a Dios por la justicia de los hombres, pero no nos damos cuenta que muchos de esos hombres injustos no tienen a Dios en sus vidas. Por eso usted y yo que tenemos a Dios en nuestras vidas, somos los encargados de llevar la justicia de Dios. Nosotros somos los que debemos de tener el temor, el amor, la gracia, no participar de las obras del enemigo y ser el ejemplo que Dios quiere, porque son tiempos de cambio. Me decía Dios, es tiempo de cambiar situaciones, es tiempo de volver nuestra mirada a Dios, es tiempo de dejar de decir lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que no me gusta, lo que me disgusta. Es tiempo de ver qué quiere Dios. Sí, decía el Señor, son tiempos difíciles, no podemos negar que ha habido pérdidas de vidas, de trabajos, de situaciones que tal vez no estuvo en nuestras manos resolver. Pero no podemos vivir quedándonos en un pasado que duele. No podemos vivir diciendo, lamentándome por lo que sucedió ayer, porque tenemos un futuro hermoso de parte de Dios. Un futuro en el que usted y yo podemos ser de bendición. Un futuro en el que hemos sido llamados a hacer la diferencia. Y aquí Dios me hablaba y me decía, yo continuamente lo comparto, Dios no hace excepción de personas, pero hace diferencia con sus hijos. Yo quiero decirte que José tuvo ese Dios que tú y yo tenemos, que Daniel tuvo ese Dios que tú y yo tenemos, que Esther tuvo ese Dios que tú y yo tenemos. Y el Dios no tiene vigencia, es el mismo en la actualidad, actuando sobrenaturalmente en aquellos que le creen. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios poderoso, que si hemos estado desanimados, hoy es el día que le podemos decir, Señor, yo quiero salir de un pasado que no me está llevando a ningún futuro que me dé algo justo. Yo no sé a quién le está hablando Dios esta mañana, pero el Señor me decía, diles que no es tiempo de vivir en el pasado. Diles que es tiempo de vivir temporadas nuevas que van a llegar a su vida, que voy a ser yo quien voy a estar con ellos, quien los voy a sustentar y que no los voy a avergonzar. Así como el Dios de Daniel, que no permitió que los leones se lo comieran, no va a permitir el Señor que el enemigo lo devore a usted. Así como José, que tenía todo en su contra desde que vino a este mundo. Cuando a José le pusieron aquella túnica, la palabra de Dios dice que era de colores, pero en otras versiones dicen que era una túnica real de manga larga. Y eso nomás la realeza lo usaba. Porque era real el Dios que vivía en la vida de José y que lo iba a sostener con sus sueños y con su propósito hasta el final de su vida. Yo quiero decirle que sí, en nuestra vida vamos a tener envidias. Vamos a tener gente que no le va a gustar que nosotros estemos siguiendo
al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que no seamos del montón, que no hagamos todo lo que todo mundo hace, sino que busquemos hacer la voluntad de Dios. Y va a haber gente que eso le va a ocasionar incomodidad, envidia, chisme, celo, contienda. Pero ¿sabe una cosa? Dios cerrará. Así como cerró la boca de los leones, cerrará la boca del injusto para que usted pueda salir a la luz que resplandece el Evangelio. Yo le tengo buenas noticias esta mañana. Dios está con usted. Dios nunca lo dejará. Y una de las cosas más maravillosas es que Jehová pelea la batalla por ti. Y eso es algo de lo que Dios ha estado hablando en estos días a mi vida. Y me decía, yo peleo la batalla por ti y por cada uno de aquellos que me dijeron, sí Señor, sí quiero, tomo el reto, dejaré mi manera antigua vida de vivir y voy a empezar a caminar por fe en la luz que resplandece el Evangelio para ser un testigo fiel de que tú existes, Señor. Y que cambias la vida de aquellos que te han creído. En aquellos tiempos había muchas batallas y dice que Jehová iba delante de ellos y prevalecían aquellos que reconocían la soberanía de Dios en sus vidas. Muchas veces nosotros no salimos victoriosos porque no reconocemos la soberanía de Dios en nuestras vidas, porque le damos lugar a nuestros pensamientos y a nuestras maneras, a mi manera de vivir. Pero cuando nosotros nos rendimos delante de Dios y le decimos, si tú no vas, yo no voy, Señor. Si tú no vas delante de mí, en vano es que yo pudiera emprender algo. Porque la batalla, Señor, no la gano yo, ni con mis habilidades, ni con mis fuerzas, ni con mis logros, ni con mi capacidad. La habilidad de ganar las batallas es la dependencia del Espíritu Santo. Y en estos días Dios me hablaba como su Hijo fue obediente hasta la muerte de cruz. El mejor ejemplo que tú y yo podemos tener es un Jesucristo obediente. Es un Jesucristo dependiente de su Padre. Es un Jesucristo que en ningún momento Él quiso sobresalir, sino hacer la voluntad de su Padre. Y me hablaba Dios de cómo en esta vida queremos sobresalir en el mundo, destacar. Y no es malo que los hijos de Dios tengan los primeros lugares en todas las cosas, porque sería la consecuencia de la justicia divina de Dios, cuando usted está en obediencia. Pero muchas veces, para buscar esos reconocimientos, vamos por la vida atropellando, levantando falsos, murmurando. Y eso es algo que a Dios no le agrada. Eso es algo en el que ahí el poderoso Jehová de los ejércitos no puede ir enfrente de su batalla. Pero si nos alineamos, me decía el Señor, si tú y yo nos alineamos como se alineó Daniel, aún sabiendo la consecuencia que iba a pasar, él no podía dejar de reconocer y de orar al que sabía que lo era todo en su vida. Pero muchas veces nosotros tenemos el temor del mundo, del qué dirá, de que la gente empiece a ver en nosotros algo diferente, que nos va a criticar, que nos va a juzgar o que nos van a rechazar. Pero yo quiero decirle en esta mañana que el que pelea la batalla por usted, aunque lo rechace el mundo, Él le dará la vida eterna. Porque las cosas que son eternas vienen del Espíritu de Dios. Las cosas pasajeras en este mundo se van a ir, un carro se va a acabar, un vestido se va a desgastar. Pero lo verdadero y lo puro viene de la esencia del Padre. Y Él me decía, diles que estoy con ellos, diles que nunca los voy a dejar y diles que voy frente de ellos en sus batallas diarias. Dele un aplauso al Señor porque Él se merece ese reconocimiento. Tenemos un Dios poderoso. ¿Qué batalla no puede librar Jehová de los ejércitos? Si es en su matrimonio, si es en su salud, si es en sus finanzas, Él va delante de usted. Pero aquí hay una diferencia en el que le cree y en el que lo cuestiona. La fe es algo que mueve la mano de Dios. La fe es algo que hace la diferencia en sus hijos. Y yo veía y decía, wow, cómo la reina Esther pudo salvar un pueblo. Porque le creyó a Dios, porque dobló su rodilla, porque ayunó, porque aceptó consejo de mentores. Ella fue victoriosa
porque buscó la justicia de Dios y no la de los hombres. Los hombres estaban dispuestos a darle cuello al pueblo, pero Jehová lo tenía todo en sus manos. Y él era el que iba al frente de la batalla de Ester. Y como Jehová estaba con Ester, salió victoriosa. Y de una mujer sencilla llegó a ser una gran mujer en las manos de Dios, usada con el propósito específico para el que fue llamada. Yo quiero decirte esta mañana, tú tienes un propósito específico en tu vida. Dios te llamó y no fue nada más porque no tenía nada que hacer. Cuando Dios puso sus ojos en ti, sabía que de ti podía salir un instrumento en sus manos. Sabía que si tú le creías a Él, nada ni nadie podía arrebatar tu propósito de tu vida. No te ocupes, de verdad te lo digo de todo corazón, porque así me lo decía el Señor para mí. No te ocupes de las glorias pasadas. No te ocupes de lo que quedó en el pasado, de la puerta que se te cerró, del familiar que partió. No te ocupes, me decía el Señor, de todo aquello que te está quitando y te está robando tu paz, tu gozo y tu seguridad y sobre todo tu identidad en Cristo. Satanás está usando el dolor, la ansiedad, la depresión, el miedo, la inseguridad para que no tomes la posición que tienes en este mundo. Porque Jesucristo no en vano subió esa cruz. Jesucristo cuando subió a la cruz del Calvario subió en obediencia a su Padre y sabía que iba a muerte por nosotros. Y aún así decidió hacer la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos que empezar a cerrar ciclos y tenemos que empezar a mirar hacia adelante para que lo que quede atrás no nos impida tomar lo que viene enfrente. El Señor hace cosas nuevas cada mañana y tiene cosas nuevas para ti, glorias nuevas para ti. No dudo que ya hayas tenido glorias en el Señor, maravillosas, eternas, que te hacen sentirte, wow, cómo me ama Dios. Pero te digo, Dios nunca se queda corto. Dios todavía tiene mucho más allá para ti, para que tú vayas y tomes la heredad, porque eres coheredero juntamente con Jesucristo. Esta mañana te dice, eres mi hijo, y juntamente con que eres mi hijo, eres mi coheredero, juntamente con Cristo. Lo que le prometió a Cristo te lo está prometiendo a ti Dios en esta mañana. Quiere que tú tengas el valor de dejar atrás todo aquello que te está estorbando para poder proseguir hacia la nueva temporada que Dios tiene para ti. Me hablaba Dios y me decía, tengo nuevas temporadas para Ágape. Tengo nuevas temporadas de gloria para esta ciudad, para Nuevo Laredo. Pero necesito a mi ejército. Y usted es parte del ejército de Dios. Somos soldados de Jesucristo para llevar a cabo el reino en este momento, en este tiempo. Fuiste escogido ahora, para ahora. Asegúrate de estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto de Dios. Y no pierdas el tiempo con que si me hizo, si me dolió, si mi familia me ofendió, si no me quiere, si no me acepta. Si en ti hay algo, pídele a Dios revelación. En mi vida operó mucho tiempo el espíritu de rechazo. Y ese espíritu de rechazo no me dejaba ver las cosas buenas que venían a mi vida. Y un día tuve que tomar la decisión de ser sana en mi corazón y de dejar atrás ese espíritu de rechazo que la gente no tenía la culpa, yo veía lo que no era. Yo me ofendía continuamente, yo era como los jarritos de Guadalajara, muy sencillitos. Hasta que un día me dijo el Señor, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? ¿Por qué te estás quedando atrás? Y yo le dije, Señor, es que duele. Ay, hijita, estás muy vivita. Necesitamos morir al yo. Necesitamos demostrarle al Señor que ya no somos niños tomando lechita y biberón. Que vamos a llegar a una madurez donde reconozcamos la soberanía de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Hace días le explicaba yo a mi esposo cómo el Espíritu Santo tan maravillosamente nos enseña. Mi mamá me decía en vida que yo era una mujer de mucha fe, porque pude lograr muchas cosas, pero no yo, Dios en mi vida. Y que mi mamá las veía como que era algo que yo me lo había propuesto, ¿verdad? Y me decía, no te podías casar y te casaste, no podías tener hijos y los tuviste. Y todo lo que te han dicho, no, tú lo has convertido en sí. Y un día le dije, no soy yo, mamá. Nada de esto hubiera sido posible en mi vida
si el poderoso de Israel no estuviera en mi vida. Yo nada hubiera podido lograr por mí misma si Dios no hubiera estado conmigo, si Él nunca me hubiera dejado, si Él no hubiera peleado la batalla por mí. Y mi mamá decía, no he conocido con más fe que la tuya, me decía mi mamá. Y eso a mí al principio como que me llenaba, ¿no? Como que nos llena cuando te dicen, no. Pero la responsabilidad que tenemos de entregarle las coronas al Rey y reconocer lo que viene de su mano no nos debe envanecer jamás. Y en días pasados le decía a mi esposo, alguna vez alguna persona me dijo, todavía te falta fe. Ah, cómo me molesté, porque pues según yo era una mujer que me reconocían por tener mucha fe. Y alguien dijo a mi vida, en esa área te falta fe. Me desinfló. Y Dios es experto en el Espíritu Santo para desinflarnos. Pero cuando me desinfló aquello, tuve que comprender que esa mujer que lanzó esa palabra contra mí tenía razón. Hay áreas de nuestra vida que no le entregamos a Dios. En algunas cosas podemos salir muy victoriosos, pero en otras cosas nos falta rendirnos delante de Dios. Y para algunas cosas vamos a tener las victorias y para otras vamos a necesitar decirle a Dios, si no vas conmigo, Señor, en vano voy. Y bueno, hace días le decía yo a mi esposo, tuve una crisis en mi salud. Y llegó un momento en que tuve mucho temor al dolor, que estaba padeciendo un dolor muy fuerte que me atravesaba. Y en ese momento mi esposo me dijo, tranquilízate, porque yo no podía respirar y me atravesaba el dolor. Y entonces me dijo mi esposo, tranquilízate. Yo sé, por experiencia propia, por todo lo que he vivido, que la mejor forma de enfrentar algo es tranquila y con fe. Porque eso me lo ha enseñado muchas veces Dios. Han cambiado muchas situaciones a través de cuando yo le creo a Dios, vea lo que vea, sienta lo que sienta. Pero en esa ocasión estaba siendo más fuerte lo que yo sentía que lo que creía. Y en ese momento recordé la palabra que aquella mujer me dijo, aún te falta fe. Y le dije, papá, si en esa área de mi vida aún me falta, ayúdame. Ven, y me acuerdo que yo le clamaba y le decía, trae tus ángeles, Señor, que traigan algo fresco y me refresquen mi garganta. Yo me estaba quemando garganta y nariz. Y yo sentía que no podía con el dolor, me dolían hasta los dientes. Y en ese momento, cuando mi esposo me dijo, tranquilízate, vino la palabra del Espíritu Santo a mi vida. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Aunque pases por las aguas, no te anegarás. Y entonces empecé a sentir que estaba ahí el dolor, pero yo empecé a sentir paz, tranquilidad y se fue el temor. Una vez que se fue el temor, empezó a ceder el dolor. Y dije, wow, una lección más en mi vida. No importa el tiempo que tú tengas, las batallas que hayas conquistado, siempre vamos a tener que depender del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Siempre tenemos que reconocer la soberanía de Dios para ganar nuestras victorias. ¿Tú quieres victorias en tu vida? ¿Me vas a decir sí? Todos vamos a decir, sí quiero victorias en esta mañana. Sométete a Dios, dale su lugar, reconócelo en todo lo que hagas para que tus victorias puedan ser continuas. En 2 Corintios 10, 3 y 4 nos habla que tú y yo tenemos armas poderosas. Amén. Segunda a los Corintios 10, 3 y 4. Y fíjese algo, una revelación muy grande que Dios ha estado hablando en estos tiempos. Dice, porque aunque andamos en la carne, se refiere a este cuerpecito que usted y yo tenemos, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí Dios está haciendo un pacto con nosotros. Cuando nosotros
estemos en una perfecta obediencia, vamos a tener esas armas poderosas para poder combatir a nuestro enemigo en todas las áreas donde nos quiera tocar. Cuando el Señor viene a tu vida y te da las armas sobrenaturales que son espirituales y tú aprendes a usarlas, te vas a dar cuenta cuando es engaño del enemigo lo que llega a tu vida. Vas a detectar cuando está siendo probado, cuando está siendo engañado, porque muchas veces nuestra carnita no ve nada de eso. Mejor dicho, nunca ve esas cosas. Pero el Espíritu de Dios, que todo lo discierne, es el que viene y nos prepara con una armadura especial para darnos cuenta. Una de las cosas que yo aprendí es que cuando yo tengo un pleito con mi esposo, que gracias a Dios que ya tenemos mucho que no, no era mi esposo el que tenía delante de mí. No era mi esposo el que quería tener un problema conmigo. Pero tampoco era yo la hija de Dios que veía las cosas como Dios quería que las viera. Y yo tuve que aprender a tomar mis armas espirituales y darme cuenta cuando el embestimiento que venía a mi vida era de parte del enemigo. Y yo tenía que decidir qué actitud iba a tomar. Lo iba a tomar en mi carnita, sentida, llorando, manipulando, haciendo show, porque así somos las mujeres. O me iba a poner a doblar rodilla y preguntarle a Dios, ¿por qué y para qué? ¿Y en qué me estaba yo equivocando? Porque siempre somos víctimas. Siempre le echamos la culpa a los demás de lo que nos pasa. Y una de las cosas que me mostraba Dios en este mensaje decía, mi pueblo debe dejar de ser víctima, porque yo lo saqué victorioso a través de mi Hijo Jesucristo. Mi pueblo debe de dejar de ser víctima y estarse compadeciendo de sí mismo. Yo decía, wow, porque pobrecita de mí cuando sucede algo. Pero cuando tú actúas como hija, Señor, esta batalla, tú ya la ganaste. Señor, esta batalla yo voy delante de ti en obediencia, aún en contra de lo que pienso o siento, Señor, y voy a hacer lo que tú esperas de mí, no lo que el enemigo está esperando que yo. Él vino a robar, a matar, a destruir todo. La familia, el hogar, el matrimonio, las finanzas. Pero la decisión de tomar mis buenas decisiones son en lo espiritual. Ahí es donde yo puedo ganar mis victorias, porque esta carnita siempre me va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Pero si yo doblo rodilla y le digo a Dios, Señor, últimamente estoy muy sentidita, todo me molesta, todo me duele. Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Yo no quiero ser débil, Señor, yo quiero ser fuerte. Pero ¿sabe una? Le quiero dar una noticia. Sí tenemos que ser débiles para menguar nosotros y dejar que Él sea exaltado en nuestras vidas. Pero en nuestra debilidad, Él se perfecciona. Entonces esta mañana yo quiero decirte que tienes un Dios que está contigo, un Dios que nunca te va a dejar y uno que peleará la batalla por ti. Que nuestras armas son poderosas, pero acuérdate, son armas espirituales. Todo lo que hizo Jesús, lo que logró Jesús, no fue por sus propios méritos, aunque Él era Dios. Pero Él tuvo una dependencia y una obediencia a su Padre que le dio la victoria. Por eso Él resucitó. Y por eso Él sigue siendo Dios. Porque Él es el mejor ejemplo que tú y yo podemos tener de obediencia. Entonces, ese Dios que tuvo José, ese Dios que tuvo Daniel, ese Dios que tuvo Esther, está contigo también. Él pone gracia, Dios pone gracia sobre tu vida para que tú seas diferente a todos los del mundo. Esa gracia viene no porque tu papá y tu mamá eran muy guapos. Esa gracia no viene porque eres muy agradable. Esa gracia viene porque el Señor de señores habita en tu corazón. Y eso es lo que va a hacer que tu vida resplandezca delante de los demás. Eso es lo que va a hacer que tú sepas que Dios tiene un plan perfecto para tu vida y que su propósito se llegue a cumplir. El que decide seguir a Cristo siempre va a estar puesto de pie. Esa era de las cosas que Dios me decía. El que decide seguir a Cristo no suelta la toalla, no se rinde. La circunstancia que esté viviendo no lo va a rendir, porque sabe que alguien va por él. Saben que alguien le va a respaldar. Sabe que Dios en su propósito no va a permitir ni que el enemigo, ni que el mundo te robe tu propósito. Atrévete a vivir una nueva temporada. Dios está a favor de sus hijos y es el tiempo en que Dios te está invitando
para que pongas un orden en tu vida que te permita llegar a ver la gloria de Dios en ella. Dios está haciendo cosas nuevas. Hay nuevas glorias para tu vida. No podemos seguir viviendo en el pasado, como te decía hace rato. A veces tenemos que cerrar una puerta para que se abra otra. A veces tenemos que dejar lo que nos duele para llegar a la restauración y a la sanidad de nuestra alma. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Y nosotros no podemos llenarnos de Dios si estamos llenos en nuestro interior de cosas que a Él no le sirven. De falta de perdón, de rencor. Ahorita en la actualidad se están moviendo cosas tremendas que antes no vimos como algo muy natural. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Hay mucha perversión en el mundo. Usted y yo no podemos ser parte de eso. Usted y yo no podemos ser permisivos en áreas en las que Dios ya le ha revelado cuál es su perfecta voluntad. Usted no puede decir, bueno, es que esta persona pues tiene su pareja del mismo sexo y pues Dios es amor y pues las tengo que aceptar. Ore por ellas, dígales la verdad, dígale lo que está en la palabra. No se porte mal con ellas, no sea usted quien les juzgue, pero sí, pídale a Dios que pueda volver en sí y volver a lo que es la verdad de la palabra de Dios. Dios solamente creó hombre y mujer, no hizo términos medios. Nosotros no podemos aceptar que hay un cromosoma ahí que está volviendo homosexuales a los niños. Desgraciadamente sí hay mucha situación de que hay niños que llegan haciendo así, pero no es por la voluntad de Dios. Es por las maldiciones generacionales que vienen de pecado en pecado, de iniquidad, de transgresión en sus vidas. Y luego cuestionamos a Dios, ¿por qué me tocó esto, Señor? Por eso es muy importante que nosotros conozcamos nuestras armas, nuestra familia, contra qué nos tenemos que ir, cancelar toda herencia de maldición en nuestras vidas y pedirle a Dios que nuestra nueva temporada y nuestras nuevas generaciones sean sanas por la voluntad de Cristo Jesús en sus vidas y que no alcancen la maldición de nuestras generaciones anteriores. Usted tiene una autoridad delegada para cancelar esas cosas cuando usted viene a ser coheredera juntamente con Cristo. Usted tiene la habilidad de decir, no soy cualquier persona, soy un hijo de Dios. Y con la autoridad que Dios me ha dado, yo no voy a permitir en mi vida puertas abiertas que le den derechos legales al enemigo. Porque esos derechos legales los damos nosotros, hijos. Nosotros somos los que abrimos las puertas. La buena noticia es que Dios cierra las puertas y abre las puertas que se tienen que abrir en nuestra vida. Pero para eso tenemos que reconocer su soberanía. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Vamos a ver Lamentaciones 3:23. No crean que yo les estoy diciendo de mí. Todo lo que yo les estoy compartiendo está en la palabra. Y ahí en Lamentaciones 3:23 nos dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pero desde el 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Tú y yo no hemos sido consumidos por la misericordia de Jehová, porque nunca decayeron sus misericordias, ni en tu vida, ni en la vida. Así es que nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es tu fidelidad. Nosotros tenemos que reconocer la fidelidad de Dios en nuestras vidas. ¿Y sabe qué nos va a traer el reconocer la fidelidad de Dios? Que nosotros vamos a empezar a dejar de temer, porque va a ser tal nuestra confianza en Él que no vamos a tener temor. Si usted se quiere deshacer del temor, empiece a creer en la fidelidad de Dios en su vida. Empiece a creerle a Dios. Despídete de todo orgullo que por ti mismo no pudieras lograr. Ríndete delante de Dios. Deja toda pérdida atrás. No importa lo que sea. Yo sé que ahorita en la actualidad hay gente que está enojada con Dios, sobre todo ahorita en la pandemia. Tengo mucha gente que me dice que está molesta con Dios porque perdió un familiar porque le oró y no lo dejó. Otros me dicen, es que lloré, ayuné y Dios no me escuchó. Yo quiero decirle que cada persona que Dios ha levantado con un propósito de esta vida estaba en su perfecta voluntad, aunque usted y yo no lo entendamos. Todo tiene su tiempo. Y dice que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Y nos vamos a pasar de aquí a que Él venga o que vengan por la iglesia y nos vamos a quedar porque estamos enojados con Dios. Yo no me quiero quedar. Así es que yo lo que hago es que reconozco su soberanía. Él es Dios. Y Él sabe lo que hace con mis bienes, con mi familia, con mi vida, con mi salud.
Y yo le reconozco a Él que su misericordia es en mi vida y su justicia. Y yo vivo en paz, esperando la venida de nuestro Salvador por su iglesia. ¿Y sabe quiénes se van a ir? Aquellos que le recibieron como Señor y Salvador. Aquellos que la sangre de Jesucristo fue suficiente para borrar sus pecados. Aquellos que viven en verdadero arrepentimiento porque seguimos fallándole a Dios. Nosotros sí tenemos nuestro boleto comprado por Jesucristo, pero eso no quiere decir que usted no lo pueda perder. Porque si usted está en rebelión, en desobediencia, en falta de perdón, le tengo malas noticias, no nos vamos a ir. Así es que asegúrese de que su lugar esté en la justicia de Dios. Empieza una nueva relación con Dios, me decía, pero una nueva relación como coheredero, o sea, como que le crees, como que te la crees. Ahora ya no soy cualquier persona, soy la hija, el hijo de Dios. Y tengo derecho a la herencia de papá Dios, de la eternidad y de todas aquellas promesas que están escritas en la palabra, son mías porque soy coheredera juntamente con Jesucristo. La dependencia del Espíritu Santo te da una nueva identidad. El hijo que vive en su reino se prepara para nuevas temporadas todos los días. ¿Ya estás listo para tus nuevas temporadas? Dios tiene nuevas temporadas para ti. Alégrate. El pasado puede quedar atrás, pero tú debes decidir dejarlo. Victorias nuevas, oportunidades nuevas vienen a tu vida, que no tienen nada que ver, como te digo, con tu capacidad, con tu esfuerzo, con tu habilidad o con tu conocimiento, ni siquiera con tu agilidad de hacer las cosas. El hombre no va a hacer nada por sí mismo, porque todo viene de la mano de Jehová. Qué hermoso, ¿verdad? Que esta mañana podamos reconocer al Dios poderoso que tú y yo tenemos. A ese Dios que es el que nos abre puertas, el que nos da, nos restaura nuestras vidas, el que abre caminos donde no lo hay. Tal vez nunca te imaginaste que como hijo y coheredero de Dios, tu herencia estaba ahí sin ser gastada. Hace tiempo me contaron de un hombre que recibió un cheque por mucho dinero, pero como el papá sabía que ese hombre estaba metido en sus vicios, ese hombre jugaba en los casinos, se dedicaba a tener una mujer y otra, ese hombre estaba perdido en sus vicios. Y resulta que el papá sabía que tenía una enfermedad terminal. Y dijo, ¿cómo voy a hacer para dejarle a mi hijo una herencia que no malgaste? Una herencia que lo saque del pozo en el que está. Yo no pude en todo el tiempo de vida sacar a mi hijo de eso, por más que le hablé y le dije, y nunca me escuchó. Pero pues no tengo a nadie más quien dejarle mi herencia, y era un hombre rico. Dijo, ya sé, voy a hacer un cheque, pero no se lo voy a dar físicamente. Y estuvo pidiendo consejos aquí y allá, con mentores, con gente sabia. Decía, es que si tú le dejas todo ese dinero a tu hijo, se va a terminar de perder. Qué triste es que a veces, pudiendo recibir la herencia, la malgastamos. Entonces este hombre dijo, ya sé, le voy a dejar un testamento y con una cláusula. Y cuando él cumpla esa cláusula, ya va a estar en forma de tomar ese dinero. Entonces este hombre le puso que su única herencia que le dejaba al muchacho era su antigua Biblia, donde él oraba y leía todos los días. Y en la parte final de la Biblia acomodó el chequecito ese donde le dejaba toda la herencia. Y la cláusula era, cuando hayas terminado de leer este libro, podrás tomar el sobre que está al final. Y bueno, este hombre, cuando vio que su papá le había dejado nomás una Biblia, ya se imaginará todo lo que dijo. Qué tacaño mi papá, pues a quién le dejó todo lo que tenía, por qué me hizo esto si yo era su único heredero, porque así vamos delante del rey y le reclamamos a él, cuando nuestra actitud no es la del hijo. Y entonces este hombre no leyó la Biblia durante muchos años y vivió miserablemente mucho tiempo. Un día le llegó una enfermedad a este hombre y se acordó de buscar a Dios. Y entonces se acordó de aquella Biblia vieja que le había dejado su papá. Y empezó a leerla. Y dijo, bueno, como me voy a morir, voy a cumplir con la voluntad de mi papá. Voy a leer esta palabra hasta el final. No se acordaba del sobrecito que estaba al final de esa Biblia. Pues cuando este hombre empezó a conocer de Dios,
su vida empezó a cambiar. Porque nada cambia más que Dios las vidas. Y cuando este hombre empezó a cambiar, empezó a tener hambre de beberse la palabra, la leyó. Creo que en menos de un año leyó la Biblia. Y cuando llegó al final y encontró su herencia verdadera, que la económica, la que él esperaba, supo de qué manera la debía de administrar. Y bueno, esta es una parábola que se cuenta, pero ¿cuántos de nosotros no hemos hecho de esto algo real en nuestras vidas? Dios nos da la herencia y la malgastamos. Y no sabemos que la verdadera herencia es esa vida eterna que Dios tiene para nosotros. Es esa restauración de nuestras vidas. Por eso esta mañana yo te digo, si tu matrimonio anda mal, si tus finanzas andan mal, si tus hijos andan mal, ríndete delante de Dios. Reconócelo como Rey soberano. Y dile, papá, necesito que pelees la batalla por mí. Enséñame a usar mis armas espirituales. Enséñame a reconocerte en todos mis caminos. Que yo me rinda no solo de rodillas delante de ti, sino con todo lo que tengo y todo lo que soy, Señor. Para que esas nuevas temporadas que tú estás hablando, que vienen a la iglesia, yo no me quede sin ellas. Porque yo quiero decirle que las nuevas temporadas vienen, Dios las va a mandar. Pero depende de nosotros estar dentro de ellas o fuera. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Y cuando Dios habla de que te creó con propósito, es porque ese propósito está ahí. Pero si tú aún ni siquiera conoces tu propósito, ¿cómo es que vas a ir tras Él? ¿Cómo vas a cobrar tu herencia? No tengas guardada la Biblia ahí. Empieza a comerte su palabra. Ahí están todos los secretos revelados de Dios para ti y para mí. Y esta mañana nuevamente te digo, tienes un Dios que está contigo. Tienes un Dios que nunca te va a dejar. Y tienes un Dios que quiere pelear la batalla por ti. Pero esa batalla, hija o hijo de Dios, solamente en rendición la podemos obtener. Y las batallas que hemos ganado, no diga, entonces no tengo mérito en las cosas que he logrado. Ha sido a través de tu obediencia, hija. Así como Jesús fue obediente y obtuvo su galardón, tú y yo un día vamos a obtener coronas, galardones delante de Dios por nuestra obediencia. Pero debía de ser así como que algo, como que por consecuencia de la vida que llevé, es que recibí. Y no, porque me voy a portar bien, voy a recibir. Porque no es así. Los hijos de Dios no podemos actuar así. Nuestro principal objetivo debe ser agradar a Dios. Es demasiado lo que Él nos dio. Hoy te digo que si tú no conoces a Jesucristo, de las personas que están aquí por primera vez, este es tu día. No estás aquí por casualidad. No viniste a escuchar este sermón donde Dios te dice que está contigo, que no te va a dejar y que va a pelear la batalla por ti para dejarte salir igual que como tú llegaste. Hoy Dios quiere que le abras tu corazón, que le entregues su vida. Porque, una vez más te digo, Dios no tiene nietos ni sobrinos, tiene hijo. Y si tú no eres su hijo, hoy es el día para que seas tu hijo. Alguien de los que nos visitan por primera vez quisiera decirle a Jesucristo, Jesucristo no es religión, Jesucristo es relación. Y decirle, yo quiero tener la seguridad de que el Dios está conmigo, de que nunca me va a dejar y de que va a pelear las batallas por mí. Si tú estás aquí y no conoces a Jesucristo de manera personal, si no le has entregado tu vida, levanta tu manita. Levanta tu manita ahí y acéptalo en esta hora como tu Salvador y tu Señor. Y si todos los visitantes ya están convertidos en su corazón, pues el mensaje fue para ti. Deja que Dios pelee la batalla por ti, para que tú te mantengas en rendición y en obediencia. Ponte de pie esta mañana. No hay algo imposible para Dios. Tal vez tú estés pensando en esta mañana, es que tú no conoces mi situación. Tú no sabes lo que yo he tenido que dejar atrás. Tú no sabes por la prueba por la que yo pasé o estoy pasando. Tal vez tú me digas, no conoces el dolor de perder un familiar y entregárselo a Dios. Pero quiero decirte que anoche cuando Dios me confirmaba el mensaje, me decía, todas esas preguntas que mis hijos han hecho para mí tendrán su respuesta. Algunas cosas no las vamos a entender hoy, pero el Espíritu de Dios es el único que consuela, es el único que trae libertad,
es el único que trae discernimiento y revelación a lo que ahora yo no entiendo. De veras, de alguna manera significativa, levanta tus manos y ríndete a Dios en esta mañana. Y dile, a mi manera, Señor, se me han escapado muchas batallas. Pero ahora reconozco, Señor, que tú eres soberano. Queremos pedirte perdón, Señor, por las veces que te hemos cuestionado, que no hemos entendido, que nos hemos enojado, que hemos rebelado o ha habido una queja en nuestros labios, Señor. Cuando tenemos que reconocer que eres un Dios justo y que has estado hasta aquí con nosotros en todo tiempo, Señor. Gracias por el hogar que me has dado. Gracias por el esposo que tengo a mi lado, por la esposa que tengo a mi lado. Gracias por los hijos que me confiaste, Señor. Por ese hogar que un día tú abriste una puerta para que yo lo pudiera tener propio o de renta, Señor. Gracias porque no has dejado de alimentarme, Señor. Económicamente, físicamente, espiritualmente, has estado ahí, Señor. Y tal vez, Señor, mi orgullo, mi soberbia o espíritus dentro de mí no me han dejado reconocer tu soberanía, Señor. Por eso el día de hoy, Señor, nos rendimos delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos enseñes a entrar en las nuevas temporadas que el Espíritu de Dios tiene para nosotros. Padre, que no se pierda el propósito por el que tú me creaste. Que yo no sea un estorbo, Señor, para no dejar que ministres mi vida, Señor. Hoy desnudo delante de ti, Señor. Todo aquello que por mí misma no pueda ver, me sea revelado a través de tu Espíritu Santo. Quitamos todo estorbo espiritual que me ha impedido seguir hacia la meta, Señor. Si hoy me desanimé, si ayer me confundí, si ayer me quejé, quiero iniciar una nueva temporada de una relación íntima contigo, Señor. Que me lleve, Señor, en todo momento a escuchar diáfanamente tu voz. Quiero ser tierra fértil, Señor, donde tú puedas confiar los secretos de tu corazón. Quiero ser esa mujer que no se da por vencida y no tira la toalla, Señor. Quiero ser ese hombre proveedor que haga la función para la que tú me creaste. Quiero ser ese hijo obediente, Señor, que no avergüence a mis padres, del cual puedan sentirse orgullosos ellos y tú, Señor. Esta mañana reconozco que mucho tiempo viví a mi manera, pero ya no quiero ser niño, papá. Quiero tener la madurez, Señor, de la intimidad de encontrarte y abrazarte como mi papá. Y decirte, papá, te necesito como cuando era niño y tenía que aprender a andar. Hoy te digo, papá, tómame de tu mano. Ayúdame a reconocer que tengo el mejor papá del mundo. Ayúdame a reconocer, Señor, que me abrazas con tu gracia y con tu amor todos los días. Ayúdame a reconocer que si en algo soy diferente, es porque habitas y vives dentro de mí. Quita de mí todo orgullo, Señor, toda soberbia, todo aquello que me ha estorbado, Señor, para mirarte cara a cara, papá, y saber que vas delante de mí como poderoso gigante. Hoy te reconocemos, Señor, como el mejor papá del mundo. Hoy reconocemos que de ti viene toda la gracia, todo el favor y toda la misericordia. Y papá, estamos listos para tus nuevas misericordias cada mañana y para las nuevas temporadas de aquellos que saldrán victoriosos. Nunca más, Señor, permitas que volvamos a ser víctimas, porque el enemigo eso es lo que quiere. De aquí en adelante, Señor, quiero caminar como un guerrero victorioso, que Jehová de los ejércitos va frente a la batalla levantando una bandera blanca de victoria en nuestras vidas. A partir de hoy, Señor, no quiero ser de aquellos que no traen palabra de ánimo, de aquellos, Señor, que se dieron por vencidos y que diciendo que conocen a Dios, no le reconocen.
Gracias por esta hermosa mañana de victoria, papá. Gracias por tu perdón. Gracias por ser ese Dios maravilloso que tanto nos amas, que tanto nos perdonas. Y por último, iglesia, tenemos un Dios de oportunidad. Tenemos un Dios que no nos ve y no nos juzga como los seres humanos juzgamos. Él siempre está esperando que los hijos corran a los brazos de papá y le pidan una nueva oportunidad. No salgas de esa puerta siendo igual que ayer. Sal por esa puerta para tus nuevas temporadas. Que Dios te bendiga.